Siguiendo con el terror rojo en Granada, vamos a la primera parte, que es la República desbordada. El tema 1, el camino hacia el golpe militar de julio. Tras la liquidación del liberalismo histórico, la dictadura y la monarquía, la Segunda República fue iniciada en un vacío político. El cambio fue muy abrupto, sin continuidad política, pero con un republicanismo fortalecido y radicalizado por la dictadura de Primo de Rivera. Para la primera coalición, la República era sobre todo un proyecto, aunque en el fondo había tres: el proyecto liberal democrático de los republicanos de centro, el proyecto de reformismo radical de la izquierda republicana o burguesa y el proyecto socialista del PSOE, para quien la República era la antesala al socialismo, aunque por la vía parlamentaria. Dadas estas circunstancias, no resulta extraño que la coalición republicana se fragmentara en apenas 2 años, o que, dados sus principios políticos básicos, los republicanos de izquierda y los socialistas trataran de conseguir la anulación de las segundas elecciones parlamentarias en 1933, después de haberlas perdido. Esta fragmentación, junto con el ascenso y consolidación de la CEDA, el partido que aglutinará a la derecha católica en España, trastornó la situación política, abriendo la vía a una polarización nueva que combinó la polarización con la fragmentación, tanto en las izquierdas como en las derechas. Diseñado el camino, solo quedaba avanzar hacia el abismo. La República no fue un remanso de tranquilidad. Estudios recientes ponen de manifiesto que entre el 14 de abril del 31 y el 18 de julio del 36 se produjeron al menos 2.629 víctimas mortales a consecuencia de la violencia sociopolítica. De ellas, 1.550 fueron causadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que a su vez sufrieron 445 bajas mortales entre sus filas, al margen de la letra pequeña y de la orientación que pretendamos darle. Se pone de manifiesto que la radicalización de la sociedad española, que culmina el 18 de julio del 36, fue un proceso larvado que se fue acelerando tras la Revolución de Asturias del año 34. No obstante, será durante la campaña electoral de las elecciones de febrero del 36 cuando se instala en España un clima de violencia cada vez más evidente, sin que el gobierno de la República fuese capaz de poner remedio a la situación. Las elecciones celebradas el 19 de noviembre del 33 provocaron un inesperado vuelco respecto a los resultados electorales de 1931. La CEDA consiguió 171 escaños, un 36,2%, a los que había que sumar los 35 obtenidos por los partidos regionales ideológicamente afines. Estos 206 escaños frustraban la reedición de la mayoría parlamentaria republicano-socialista que había sostenido los gobiernos de Azaña. La segunda vuelta, celebrada el 3 de diciembre, completó el triunfo conservador al sumar los 31 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. El núcleo duro de la coalición conservadora estaba formada por la CEDA, los agrarios y la derecha independiente. La gran mayoría de sus líderes eran partidarios sinceros del régimen parlamentario y pensaban que la República tenía viabilidad en cuanto a la forma de Estado. En definitiva, eran partidarios de acatar la República y más adelante de adherirse positivamente a ella a cambio de una reforma constitucional que eliminara del texto de 1931 sus rasgos más anticlericales y socializantes. Los dirigentes del tradicionalismo y de Renovación Española eran, por el contrario, notoriamente contrarios a la República Democrática.
a lo que consideraban, usando una retórica maniquea típica de la Europa de entreguerras, una etapa intermedia dentro de un proceso revolucionario que conducía inexorablemente hacia el bolchevismo. Los partidos vencedores crearon un comité de enlace de las fuerzas de derecha. Formado por representantes de los partidos coligados, con la difícil misión de formular una plataforma programática común que sirviera para definir las cuestiones en que basaría la acción de gobierno y futura colaboración parlamentaria. Los trabajos de la comisión no se dejaron al azar. Por el contrario, los vocales agrarios, liberal-conservadores y cedistas bloquearon cualquier declaración antirrepublicana o antidemocrática. El 14 de octubre del 33 se hizo público el programa. Las derechas irían a las Cortes a revisar la legislación laica y socializante desenvuelta tanto en el texto constitucional como en las demás leyes, lo que implicaba la defensa de los derechos de los católicos y su Iglesia frente a la legislación anticlerical del primer bienio. Igualmente defenderían los intereses de los industriales, comerciantes, propietarios y arrendatarios agrícolas perjudicados por las leyes laborales del gobierno republicano socialista y por las expropiaciones de la reforma agraria en un contexto de crisis económica. Tras la derrota del gobierno de coalición en septiembre del 33, las organizaciones de izquierda, especialmente el PSOE, entendieron que había concluido la etapa democrática de la Revolución Española y se iniciaba la etapa socialista. La necesidad de hacer la revolución, si se salía del gobierno, pareció actuar desde entonces como un destino inevitable. La posición socialista, que acabaría inclinándose hacia la vía insurreccional, empezó a gestarse seriamente en el verano del 33, con el giro dado a su discurso por el presidente del partido, Francisco Largo Caballero, e iría perfilándose en un tortuoso proceso hasta octubre de 1934. La revolución fallida de octubre. El movimiento insurreccional se inició el 5 de octubre del 34, una vez constatada la entrada de 3 ministros de la CEDA en el gobierno de Alejandro Lerroux. Las primeras manifestaciones se originan en las cuencas mineras asturianas, en las zonas industriales de Cataluña, donde se llamó a la huelga general. De inmediato se extiende la consigna de poner en marcha la revolución, surgiendo focos aislados en las principales ciudades que se van extendiendo por todo el país. En Madrid, Cataluña, el País Vasco y Asturias se producen los acontecimientos de mayor gravedad, con un intento de las milicias socialistas de ocupar algunos ministerios e instalaciones militares, obligando al gobierno a declarar el estado de guerra y a movilizar el ejército. En pocos días los focos rebeldes fueron reducidos, salvo en las cuencas mineras de Asturias y León, donde el ejército tuvo que emplearse a fondo ante el avance de los revolucionarios, agrupados en torno al Comité Regional de la Alianza dirigido por el socialista González Peña, que asumió el control de la situación. A diferencia de lo que sucedió en el resto del país, en Asturias, los socialistas de UGT hicieron causa común con los anarquistas de la CNT, planificando con minuciosidad la insurrección. El ministro Hidalgo encargó a Franco la planificación de las operaciones militares. Fueron enviadas 2 banderas de la Legión, 2 tabores de regulares al mando de Yagüe, que desembarcaron en Gijón, mientras que por el sur una columna militar, al mando del general López Ochoa, avanzaba hacia Oviedo. Tras recuperar la fábrica de armas de Trubia, de la que se abastecían los rebeldes, Belarmino Tomás, presidente del Comité Revolucionario, se vio obligado a negociar la rendición, hecho que ocurrió el 20 de octubre. El proceso revolucionario provocó 45 muertos en Madrid, 83 en Barcelona y 1.200 en Asturias. De ellos, 256 pertenecían a las tropas que acudieron a sofocar la revolución.
Entre las víctimas de Asturias también se contabilizaron 34 sacerdotes, varios paisanos de ideología conservadora que conmovieron a la opinión pública. Los sucesos de Asturias tuvieron su reflejo en la provincia de Granada, provocando multitudinarias manifestaciones de rechazo organizadas por los partidos conservadores en numerosos municipios, también en apoyo a las víctimas de la Guardia Civil. El gobierno ordenó numerosas detenciones de dirigentes izquierdistas, muchos de ellos, cuando estalló la guerra civil, buscarán el desquite, liderando la represión contra sus adversarios políticos. Los acontecimientos de Asturias también provocaron registros generalizados en los domicilios y un importante número de detenciones en las filas socialistas. La Revolución de Octubre removió los cimientos de la convivencia nacional, instalándose en amplios sectores de la sociedad española una sensación pesimista respecto al futuro. Muchos piensan que los socialistas no se plantearon la insurrección de octubre del 34 como un movimiento destinado a defender la República de una amenaza fascista, ya que la entrada de 3 ministros de la CEDA en el gobierno no era un argumento suficiente para establecer una dictadura de derechas. Sus dirigentes estaban convencidos que una democracia burguesa como la establecida en el 31 solo podía desembocar en una dictadura de clase de uno u otro signo. Los aparentes éxitos económicos de la Unión Soviética, colectivización total, puesta en marcha de planes quinquenales, contribuyeron a plantear el dilema entre una dictadura burguesa de carácter fascista y una dictadura socialista basada en el modelo soviético. El choque violento entre ambas opciones estaba servido y Asturias fue la primera ocasión de medir fuerzas. Llama poderosamente la atención la actitud mostrada por los socialistas, un partido que había participado en la fundación de la República, que formó parte del gobierno hasta un año antes, se alzó en armas contra las instituciones republicanas. Los sucesos de octubre reafirmaban en amplios sectores de la derecha, especialmente los monárquicos, la convicción de que el Estado había salvado el envite gracias a la determinación de las Fuerzas Armadas que actuaron con rapidez y contundencia. Casi todos los historiadores están de acuerdo en admitir que la polarización violenta empezó con la insurrección revolucionaria del 34, constituyendo el primer paso directo hacia la guerra civil. Las elecciones de febrero del 36. El presidente de la República estuvo pensando en la oportunidad de celebrar nuevas elecciones a lo largo del 35, especialmente tras los escándalos del extraperlo y non vela. Que habían dejado bastante debilitado el sistema. Dicho año supuso el ensayo frustrado de gobierno conjunto de los vencedores en las elecciones de 1933, con la participación abierta de la CEDA y del Partido Agrario. Finalmente Alcalá Zamora y Portela Valladares decidieron disolver las Cortes. El 7 de enero del 36, anunciando la celebración de elecciones para el 16 de febrero. Algunos autores han señalado la inoportunidad de convocar elecciones justo cuando aún no se habían liquidado las consecuencias judiciales de la Revolución de Octubre del 34, máxime cuando las izquierdas obreras no tenían intención alguna de abjurar de los sucesos de aquellos días. En esas condiciones, lo más probable era que las elecciones se convirtieran en un plebiscito entre partidarios y detractores, con la amnistía como bandera sentimental de los primeros. Las secuelas de octubre señalaron el camino a seguir para muchos dirigentes republicanos e izquierdistas, convencidos que para derrotar políticamente a la coalición de centro-derecha en el gobierno, solo cabía la unión de los partidos y sindicatos de izquierdas. Azaña será el urdidor del proyecto, uniendo primero a los partidos republicanos y más tarde sellando un acuerdo con los socialistas. Tras la invitación formal que éste le hizo el 14 de noviembre del 35 de configurar una gran coalición electoral. El 16 de enero, los partidos integrantes del Frente Popular suscriben un manifiesto para acudir juntos a las elecciones. La izquierda conseguía ampliar su capacidad electoral, integrando también a los republicanos de izquierda, quienes acudieron finalmente junto a los socialistas en casi todas las circunscripciones electorales. También se integraron las fuerzas regionales catalanas, ERC,
valencianas Esquerra Valenciana y gallegas Partido Galeguista. 4 días más tarde, en un mitin celebrado en Linares, Largo Caballero afirmaba que la clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha entregado voluntariamente, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución. Republicanos y socialistas diseñan una estrategia que pasaba por recuperar la masa de votantes que en 1933 se le habían ido, evitando entregar de nuevo el control de la legislación social a la UGT. Los republicanos rechazaban de plano una buena parte del programa socialista, al oponerse a la nacionalización de la banca y de la tierra, así como la recuperación de la legislación social del primer bienio. Tampoco eran partidarios de invalidar toda la legislación aprobada por el gobierno radical cedista, por eso la ley de términos no sería recuperada y los jurados mixtos se reorganizarán disminuyendo el control obrero sobre ellos. El Frente Popular fue capaz de sumar fuerzas muy heterogéneas sin descubrir las verdaderas divergencias entre los sumandos. Partidos tan distintos como el liderado por Diego Martínez Barrio o el POUM. Era tarea casi imposible ponerlos de acuerdo, por eso se eligió una fórmula que entrañaba un grave riesgo de ruptura, ya que los republicanos se pusieron de acuerdo con los socialistas y estos a su vez lo hicieron con los grupos situados a las izquierdas. Con estas maniobras... es que estaba mirando la nota que pone Tusell Gómez, la crisis de los... esto está mal puesto. Era del Tusell Gómez, la crisis de los años 30, República y Guerra Civil, Historia de España en el siglo XX. Taurus, Madrid, 1999, página 216. Candidaturas del Frente Popular en Granada, enero del 36. Fuente, El Ideal. Bueno, es fuente, esto lo hace el autor, pero procede la información del Ideal del 19 de enero del 36. Viene aquí nombre, Fernando de los Ríos Urruti, Partido PSOE, profesión cargo catedrático de universidad. Esta es la candidatura. Después Ramón La Moneda, PSOE, tipógrafo. Francisco del Toro Cuevas, PSOE, presidente de las Juventudes Socialistas de Madrid. Francisco Menoyo Baños, PSOE, ingeniero. Ernesto Fernández Jiménez, PSOE, médico. Antonio Martín García, PSOE, obrero del campo. Miguel Rodríguez Molina, Izquierda Republicana, comerciante. José Palanco Romero, Izquierda Republicana, catedrático de universidad. Ricardo Corromoncho, Unión Republicana, abogado. Y Emilio Martínez Pérez, Unión Republicana, profesor universitario. Bien, aquí pone que el perfil, candidatos socialistas e intelectuales republicanos con presencia de figuras obreras y profesionales liberales. Destaca Fernando de los Ríos, uno de los líderes intelectuales del PSOE, y Ramón La Moneda, tipógrafo, que luego sería secretario general del PSOE en el exilio. Ahora la candidatura del Bloque Nacional en Granada. Enero del 36, la misma fuente y literal de 19 de enero del 36, dice Julio Moreno Dávila, CEDA, periodista de Ideal. José Fernández Arroyo Caro, CEDA, redactor del Debate. Francisco Herrera Oria, CEDA, redactor del Debate. Ramón Ruiz Alonso, CEDA, sindicalista. Manuel Torres López, CEDA, profesor universitario. González Carrascosa, agrarios, propietario. José María Arauz de Robles, comunión tradicionalista, aristócrata. Natalio Rivas Santiago, independiente, abogado. Gonzalo Muñoz Ruiz, progresistas, jefe provincial. Melchor Almagro San Martín, progresistas, profesor universitario. Perfil, predominio de católicos conservadores, CEDA, agrarios tradicionalistas y sectores profesionales. Aparece Arauz de Robles, carlista, aristócrata y periodistas vinculados a Ideal y el Debate. Aquí hay una comparación, dice Frente Popular, mayores vínculos con sindicatos, movimientos obreros y profesiones liberales. Liderazgo intelectual socialista de los Ríos. Bloque Nacional, predominio de periodistas católicos y propietarios. Fuerte peso de la CEDA y tradicionalistas. Bien, aquí, como hemos
hemos dicho, dice, las listas del censo tenían... No sé si esto lo he leído, a ver. Dice, el Frente Popular fue capaz de sumar fuerzas muy heterogéneas sin descubrir las verdaderas divergencias entre los sumandos. Partidos tan distintos como el liderado por Diego Martínez Barrio o el POUM, era tarea casi imposible ponerlos de acuerdo. Por eso se eligió una fórmula que entrañaba un grave riesgo de ruptura, ya que los republicanos se pusieron de acuerdo con los socialistas y estos a su vez lo hicieron con los grupos situados a las izquierdas. Con estas mimbres no deben extrañarnos que el Frente Popular fuera un instrumento eficaz para obtener la victoria en las elecciones, pero a la hora de la verdad se mostrará mucho menos apto para el ejercicio del poder. El centro y la derecha se presentaban ante el electorado con una imagen deteriorada por su acción de gobierno. Además, fueron incapaces de evitar sus divergencias ante el electorado. Portela Valladares consideraba viable la consolidación de un centro autónomo que evitara la tradicional dispersión de las fuerzas republicanas. Para ello realizará un esbozo del Partido del Centro utilizando los poderosos apartados de los gobiernos civiles e intentando que cristalizara un pacto con los radicales y otras fuerzas moderadas. En la derecha había fuerzas tan dispares como los monárquicos, que exigían la restauración de la Unión de Derechas del 33. Tradicionalistas que no querían integrarse en las candidaturas alfonsinas o republicanos de derecha y radicales, que no se fiaban de sus aliados gubernamentales y no querían aparecer mezclados con los monárquicos. Falange Española quedó excluida de las negociaciones y se presentó en solitario. La cita electoral se presentaba muy reñida. En estas elecciones se iban a medir dos bloques antagónicos representativos de las dos Españas, que meses después se enfrentarían en la guerra civil. Desde la publicación del censo electoral ya se advierten los primeros contratiempos en la provincia de Granada. Según lo dispuesto por la Jefatura Provincial del Censo Electoral, en sus circulares 3021 y 3558 publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia del 17 de septiembre y 29 de octubre respectivamente, las listas del censo tenían que estar expuestas desde el 5 de noviembre. Esta disposición no fue siempre respetada. El defensor de Granada lo imputa a la política picaresca del viejo caciquismo, que acude a toda suerte de arbitrios, incluso los menos pudorosos, para obstaculizar las actividades ciudadanas. El rotativo granadino denunciaba que había ayuntamientos donde no las exponían y si lo hacían buscaban lugares inaccesibles o establecían horarios incompatibles con las jornadas laborales de los campesinos. Termina afirmando que se siguen aplicando prácticas de eliminar a votantes conocidos de otra opción política. Se incluyen, si es preciso, nombres imaginarios con el fin de que el censo sea un elemento útil al servicio de una política determinada. El periódico granadino exhortaba a los responsables gubernamentales para que sin dilación, excusa o pretexto se expusieran las listas en todos los pueblos. La precampaña electoral fue larga e intensa. Los medios de comunicación de la época destacan la proliferación de actos públicos por toda la geografía provincial. Las derechas cerraron campaña en Guadix, donde millares de personas aclamaron a los candidatos y propagandistas del bloque contrarrevolucionario. El acto celebrado en la Plaza de Toros concitó a la plana mayor de la candidatura, arropada por los dirigentes locales. Intervinieron Oliva Cano, Pedro Salmerón, Porcel Alcalde, Luis Angulo, Araúz de Robles, Ruiz Alonso, Manuel Torres López, Gonzalo Muñoz y Moreno Dávila. Este último hizo una llamada a los abstencionistas, recordando a los asistentes que Guadix fue la ciudad de España donde hubo más abstención en las últimas elecciones celebradas, advirtiendo que, cuando seamos diputados, no solamente atenderemos a los amigos que nos hayan votado, sino a los que no nos voten, a los contrarios, pero no abriremos nuestras puertas ni estrecharemos las manos de los cobardes que mañana no voten. Por su parte, Ramón Ruiz Alonso insistió en la necesidad de vencer a los enemigos y posteriormente entraría duro contra algunos de sus propios correligionarios que se dan golpes de pecho ante un Cristo por la mañana y cuando llega la hora de pagar jornales no se dan golpes de bolsillo. Pidió a los muchachos de la Juventud de Acción Popular y de Falange Española que durante el acto han vitoreado a España repetidas veces, así como al orador, que ayuden a todos a que emitan su sufragio y cuiden de buscar al que no lo haga. El 11 de febrero, la candidatura del Frente Popular celebró en Moreda
uno de los actos más multitudinarios. Según el defensor de Granada, acudieron al mitin más de 10.000 personas, congregando simpatizantes de Huélago, Bogarre, Piñar, Laborcillas, Gobernador, Alamedilla, Iznayoz y Pedro Martínez. 3 días más tarde, las izquierdas cerraron campaña en Guadix con un accidentado mitin en el que intervinieron Francisco del Toro, Ramón La Moneda y Emilio Martínez Jerez. El corresponsal de Ideal afirmaba en su crónica que el local no estaba lleno. Calculando una asistencia de 500 personas, incluidas mujeres y niños, estuvieron presentes Ramón La Moneda, Emilio Martínez Jerez, Leiva Martínez, el sindicalista Alcántara y el presidente de las Juventudes Socialistas de Madrid, Antonio del Toro. Este último, en su intervención, aconsejó a los jóvenes socialistas de Guadix que el día 16 empleen toda clase de violencia para conseguir ganar. En este momento suena un "muera el fascio". 4 muchachos que hay entre los asistentes contestan con "Vivas a España" y otros contestan con "Vivas a España" y otros. Se promueve un alboroto y el pánico que se produce es grande. Bastantes personas abandonan el local. Cuando renació la calma, se suspendió el mitin sin haber hablado los señores La Moneda y Martínez Jerez, que figuraban en la lista de oradores. Este mitin del Frente Popular es fiel reflejo del ambiente que se vivía en la provincia. El defensor de Granada, en su edición del 6 de febrero, ya alertaba sobre la tensión que se palpaba en la ciudad al ordenar el propio alcalde la clausura de la Casa del Pueblo y la prohibición de fijar carteles durante la campaña electoral. El defensor de Granada, 6 de febrero de 1936. Los incidentes en campaña fueron tan numerosos y tan importantes que Fernando de los Ríos y Ramón La Moneda denunciaron al ministro Portela Valladares los atropellos que estaban sufriendo sus compañeros, desde la manera de elaborar y exponer los censos electorales hasta la proliferación de permisos de armas concedidos en los pueblos a personas de reconocida militancia derechista. Tampoco faltaron denuncias de las derechas contra miembros de izquierda por coacciones y agresiones. Con estos precedentes, no resulta extraño que los partidos políticos se afanaran en reclamar la presencia notarial, hasta el punto que se tuvo que habilitar funcionarios especiales para dar fe de lo que pudiera ocurrir el día de las elecciones. Las votaciones del 16 de febrero no se celebraron bajo los menores auspicios. La tensión y la polarización que había aflorado en campaña no se evaporaron con la apertura de las urnas. Es más, en las horas previas se hizo evidente que no todos iban a aceptar una posible derrota. El socialista anticipaba en su editorial del mismo domingo 16 que en un juego sucio como el que se ha planteado ahora jugamos tan solo a ganar, y que si el alijo es tan inmenso como para impedir al país como lo desea, que se manifieste a nuestro lado, nadie podrá pedirnos que acatemos los designios de March y Gil Robles, que no son los del sufragio popular. Por su parte, el Heraldo, vocero del sector extremo de la izquierda republicana, afirmaba, con comisiones gestoras monárquicas en la mayoría de los ayuntamientos, con las casas del pueblo clausuradas y con la fuerza pública al servicio de la reacción, los votos reales que alcancen las izquierdas siempre serán muy superiores a los que arrojen los datos oficiales. Ahora viene el punto tercero, que es la jornada electoral. Hemos visto el punto primero, que era la revolución del 34, el punto segundo, las de estos electorales del 36, y ahora el punto tercero, que es la jornada electoral. El domingo 16 de febrero amaneció con un tiempo desapacible, aunque eso no impidió que millones de ciudadanos acudieran a depositar su voto y que se formaran largas colas en muchos colegios electorales. Las primeras noticias hablaron de un perfecto orden, normalidad en casi todo el país, ni un solo incidente de alguna importancia, señalaba el Liberal en su crónica sobre Madrid. Calma extraordinaria era la expresión usada por otros medios para referirse a Barcelona, donde solo había habido incidentes ligeros. Paz, orden, disciplina, ilusión ardiente de triunfo. Relataba una de las primeras crónicas del socialista, que añadía con un indisimulado optimismo:
El pueblo ha dicho su palabra con seriedad y limpieza jamás vistas, y según el primer titular de Republicano La Voz, las elecciones habían sido un modelo de ciudadanía. Toda esta información, que responde parcialmente a la verdad de lo que pasó aquel domingo, era fruto de las declaraciones realizadas por el gobierno durante todo el día 16. También más o menos de lo que corresponsales y activistas de partidos habían estado observando hasta primera hora de la tarde. Los incidentes que se produjeron en la provincia de Granada desmentían la versión oficial del gobierno. Los partidos del Frente Popular denunciaron irregularidades y coacciones en Padul, Güéjar, Sierra, Castillejar, la Puebla de Don Fadrique, que impidieron a los votantes de izquierdas votar en libertad. En Agrón, el alcalde suspendió la elección alegando motivos de orden público. En Arenas del Rey no se permitió el voto a simpatizantes de izquierdas, mientras que en Baza permanecieron cerradas varias secciones de colegios electorales. En Zújar fueron detenidos varios interventores de izquierdas en la madrugada del 16. Tampoco pudieron tomar posesión en Alcudia, Exfiliana, Fonelas, Alamedilla y Lugros. En Beas de Guadix se tuvo que aplazar la elección, al parecer destrozadas la documentación y las urnas. En Alcudia, el alcalde impidió al candidato Ricardo Corro visitar los colegios, accediendo únicamente cuando acudió acompañado de un notario habilitado. En esta misma población, el apoderado del candidato Ricardo Corro, Francisco Alarcón Rubio, denunció que fue amenazado de muerte por el alcalde y acompañantes si no abandonaba el pueblo. Otro apoderado, Antonio Ocete, y el candidato Corro Moncho denunciaron que en Albuñán a las 9 de la mañana no se había constituido la mesa electoral. Tampoco había urnas. Se pretendía utilizar como urna una jarra para beber agua. En Fonelas, a las 15:45 de la tarde, la mesa electoral instalada en el colegio de niños estaba completamente cerrada. El candidato Ricardo Corro preguntó al presidente cuáles habían sido los incidentes que habían provocado la suspensión de la elección, obteniendo una respuesta surrealista. La han debido poner los chiquillos, pues la elección se ha efectuado y que el escrutinio se efectuó a las 4 de la tarde. De nuevo, comprobaron un desfase horario de 1 hora y 12 minutos entre el reloj del habilitado notarial y el que tenía el delegado gubernativo. En Jerez del Marquesado, varias decenas de vecinos salieron al encuentro del habilitado notarial Antonio Ocete y el candidato Coito Mocho, advirtiéndoles de la presencia de partidas armadas y la posibilidad de atentar contra sus vidas. Como decidieron continuar, apareció otro grupo. Uno de sus integrantes le dijo a Ricardo Corro que no respondía de su vida si llegaba a entrar en el pueblo. En Cogollos, un grupo de vecinos encabezados por el alcalde y el primer teniente de alcalde impidieron la fiscalización del proceso electoral. En La Peza, a las 3 de la tarde, ya se habían cerrado las 3 secciones del distrito primero. Los responsables de las mesas electorales afirmaron que realizaron el escrutinio antes de tiempo, por las coacciones que fueron objeto en este pueblo por la Guardia Civil y guardias jurados. En Motril, la fuerza pública denegó su auxilio cuando fue requerida por los interventores del Frente Popular, ya que se había constituido varias mesas electorales solamente con los presidentes, faltando vocales titulares y suplentes. En Alfaca se duplicaron las papeletas de apoyo a la derecha, mientras que en Alendín obligaron a los interventores del Frente Popular a firmar actas en blanco, que posteriormente se transformaron en un 80% de apoyo a la derecha. En la Alpujarra, las bandas armadas y los Monterillas persiguieron a los candidatos interventores, apoderados y notarios del Frente Popular. En Beas de Guadix o Villanueva de las Torres no se pudo celebrar la elección. En Alamedilla, Alcudia, Esfiliana o Jerez del Marquesado, el candidato socialista Fernando de los Ríos no obtuvo un solo sufragio, mientras que las derechas se arrogaron prácticamente el 100% de los votos. Los votos obtenidos por el Frente Popular fueron testimoniales en poblaciones como Aldeire, 83 votos, Cogollos de Guadix, 14, Cortes y Graena, 70, Charches, 35, Dehesas de Guadix, 2 o Laborcillas, 31. Resultados electorales. Punto 4. El resultado de la votación de febrero despejaba pocas dudas y sin embargo habría muchos interrogantes. El Frente Popular había sido el vencedor con un porcentaje del 34,3% de unos votos,
de unos votos. La derecha obtuvo el 33,2% y el centro el 5,4%. De los 13.553.710 españoles con derecho a voto, acudieron a las urnas 9.864.783, lo que representa el 72% del censo electoral. Estos resultados tan ajustados entre las dos grandes fuerzas desmienten la afirmación bastante extendida según la cual las elecciones del 36 habrían supuesto un giro copernicano en el comportamiento político de los españoles. Sin embargo, como ocurrió en 1933, el número de sufragios no se correspondía con los escaños otorgados, consiguiendo la candidatura del Frente Popular una cómoda mayoría. Algunos autores consideran que el resultado electoral constituyó una sorpresa si se comparaba con los de 1933. En ese momento favorecieron a Lerroux y en 1936 el beneficiario era Azaña. La jornada electoral provocó mayores diferencias entre izquierdas y derechas. Las manifestaciones se generalizaron por todo el país en la mañana del 17 de febrero. Muchas fueron instrumentalizadas por grupos radicales de izquierda, con el objetivo de presionar para que el gobierno Portela diera paso a un nuevo equipo que decretara la apertura de las cárceles, a sabiendas además de que la presencia de miles de personas en las calles podía influir sobre el recuento. Las movilizaciones se basaban en un supuesto, la victoria completa del Frente Popular, que se daba por hecho sin serlo, y que se quería certificar con gritos y movilizaciones y no con el escrutinio, porque en consonancia con lo difundido antes del 16 y blandiendo el triunfo de las izquierdas en la mayoría de las capitales, los concentrados ya no aceptaban otro resultado que la proclamación de su victoria. Lo contrario se consideraba un latrocinio perpetrado por las derechas, precisamente para evitar que esto se produjera. El grueso de la izquierda obrera acabaría pidiendo sin ambajes el cambio de gobierno y de las autoridades provinciales y locales. El 21 de febrero se publican los resultados oficiales en la provincia de Granada, que arrojaron una victoria holgada para las derechas, logrando 10 de los 13 escaños en juego. El censo electoral era de 333.263 electores, de los que acudieron a votar 248.598. En la ciudad de Granada el triunfo correspondió al Frente Popular, mientras que en las zonas rurales los partidos de la derecha fueron los más votados. Julio González Carrascosa fue el candidato con mayor apoyo popular, 148.649 votos, mientras que José Polanco Romero obtuvo 99.005 sufragios. El candidato más votado del Frente Popular fue Fernando de los Ríos con 99.749 votos. La ocupación de los ayuntamientos. Punto 5. La mayoría de los dirigentes del Frente Popular interpretan los resultados electorales como una oportunidad de desquite contra sus adversarios, especialmente contra los partidos coligados en el gobierno Lerroux, que los derrotó y encausó tras los sucesos de octubre del 34, y contra los agentes de las fuerzas de orden público, que estaban a sus órdenes, a los que les exigirán responsabilidades por defender en su momento el orden constitucional. Elecciones a Cortes celebradas en febrero del 36, provincia de Granada. Bueno, aquí están los municipios, o partido judicial, el censo, y después están los nombres y apellidos de las personas que se presentan. Está Manuel Torres López, Francisco González Carrascosa, Natalio Rivas Santiago, Fernando de los Ríos, José Palanco, Romero, Ricardo Corromoncho. Bueno, y aquí están los votos y demás. El mayor es
Manuel, a ver, sí, no, Manuel no. Es Francisco González Carrascosa, 148.649 en total. Aquí dice, en tu fuente original se menciona que Fernando de los Ríos tiene 99.770 en actas y Ricardo Gorro Mancho 98.110. A ver, Fernando de los Ríos. Bueno, no sé, será... No sé por qué viene esta nota. Creo que esta nota es de internet. Cuando busque la tabla. Pero bueno, esta tabla es la que viene en el libro. Dejo los votos tal y como está, aunque aquí diga que está confundido. Voy a mirar el libro. Bien, sí, en el libro está igual que este, porque vamos, es una copia del libro, por eso decía, ¿no? Pero después abajo en el mismo libro también pone, dice, fuente, dice, se menciona que Fernando de los Ríos tiene 99.770 y Ricardo 98.110. Bien, la semana posterior a los comicios se celebraron manifestaciones multitudinarias en las capitales andaluzas exigiendo el inmediato cumplimiento del programa electoral de la coalición, la readmisión de obreros despedidos por sus ideas o por motivos políticos, el castigo de los responsables de la represión de octubre, la constitución de ayuntamientos por militantes del Frente Popular, la consiguiente expulsión de los concejales radicales y cedistas. En ciudades como Sevilla, Málaga, Jaén, Cádiz o Huelva, las manifestaciones discurrieron por cauces pacíficos. Sin embargo, en Almería, Córdoba y Granada se produjeron graves conflictos de orden público que no hicieron sino agravar la situación. En la capital granadina tomaron posesión del ayuntamiento los concejales de izquierda tras ser ocupado por varios cientos de obreros que saludaban con el puño en alto y daban vivas al comunismo. Las gestoras impuestas en su día por el gobierno radical cedista fueron constituidas por otras que reflejaban la nueva mayoría. El proceso se llevó a cabo en dos fases. En la primera se procura que vuelvan a los ayuntamientos de los concejales del primer bienio. Algunos de ellos habían sido elegidos en las elecciones de abril del 31. Posteriormente se irían adecuando a los consistorios a la nueva realidad política del 36. Tanto los concejales republicanos de derechas como de la Acción Popular abandonaron los consistorios en señal de protesta. Durante el mes de marzo, militantes de Juventudes Socialistas, del Partido Comunista y de otros grupos de izquierda que ni siquiera habían concurrido a las elecciones ocuparán las concejalías vacantes, configurando amplias mayorías frente populistas en los ayuntamientos. Para la tercera semana de febrero ya habían tomado posesión las corporaciones de Guadix y de Diezma que resultaron elegidas en 1931. En días sucesivos fueron ocupados los ayuntamientos de Granada, Almuñécar, la Puebla de Don Fadrique, Atarfe, Láchar, Fuente Vaqueros, Al-Endín, Peligros, Ama, Loja y el resto de municipios de la provincia. Los izquierdistas siguen convocando manifestaciones, exigiendo la expulsión de los empleados saboteadores del régimen, la sustitución de ediles culpables de excesos y atropellos pasados, reposición de represaliados, desarme de hordas fascistas, nulidad de elección en Granada, creación de milicias republicanas y obreras. Ante la protesta de los funcionarios y empleados municipales que fueron depurados, el gobernador civil de Granada, junto a los de Córdoba y Sevilla, comunicaron a los ayuntamientos que no se podía ordenar ningún cese sin un expediente administrativo previo. La explicación de los socialistas ante la postura mostrada por el gobernador civil de Granada fue que estaba entregando a la ceda y a los residuos lerrousistas. La anulación de las elecciones en Granada. Tras las elecciones del 16 de febrero, la sombra del pucherazo se extendió por Málaga, Almería, Jaén, Cuenca, Orense, Pontevedra, Soria, Salamanca, Tenerife, Burgos, Valladolid y Granada. Martínez Barrio afirma en sus memorias que en ciertas regiones del país, especialmente las del electorado campesino, el resultado de las elecciones se presentaba muy confuso. Los partidos se acusaban mutuamente del empleo de malas artes, negando que las proclamaciones oficiales se acomodaran a la realidad de la elección. Así ocurrió en Cuenca, Salamanca y Orense.
donde aparecían triunfantes los partidos de derecha, mientras que en La Coruña, Pontevedra y Cáceres daban el triunfo al Frente Popular. La verdad es que en esas y en otras circunscripciones contagiadas de las costumbres electorales de los tiempos de la monarquía, el fraude y la corrupción no eran instrumentos desconocidos por las fuerzas políticas de los dos bandos. El 20 de febrero se reunió en Granada la Junta Provincial del Censo para proceder al escrutinio de los resultados electorales. Tanto el salón de la audiencia como el exterior del edificio estaban ocupados por los partidos del Frente Popular. Ricardo Corro fue desgranando durante más de una hora los incidentes padecidos durante la jornada electoral en la comarca de Guadix. Finalizó su intervención exigiendo la anulación de elecciones en todas las circunscripciones y anunció que apelarían directamente a las Cortes, marchándose a continuación. Por la coalición de derechas, tanto Arauz de Robles como González Carrascosa rebatieron las acusaciones y apelaron a su arrolladora victoria por 50.000 votos. La izquierda granadina emprenderá una campaña por toda la provincia exigiendo la nulidad del proceso. La movilización izquierdista culminará el 8 de marzo con un gigantesco mitin en el Estadio de los Cármenes de Granada, al que asistieron casi 100.000 personas. El mitin estuvo presidido por los máximos dirigentes del Frente Popular, al que acompañaron importantes figuras nacionales, donde volvieron a exigir la anulación de las elecciones. La Comisión de Actas de las Cortes inició sus trabajos el 16 de marzo. En la mañana del 30 de marzo, las comisionaras aprobar el dictamen que validaba el triunfo conservador en Ciudad Real, proponía anular las actas de Granada. El exministro Jiménez Fernández, que había asumido la defensa de los intereses del bloque derechista, se mostró sorprendido por la rotundidad de un veredicto que no iba acompañado de pruebas contundentes. La protesta Frente Populista se basaba mayoritariamente en testimonios de afiliados al Frente Popular recogidos varios días después de las elecciones. Jiménez hizo hincapié que la documentación electoral venía firmada sin protestas por los mismos interventores y apoderados del Frente Popular. Sus notarios habían levantado 41 actas, de las que solo 20 eran presenciales y se referían exclusivamente a 30 mesas de 16 municipios. Además, constató que los notarios titulares no fueron requeridos para recoger las irregularidades, lo que dejaba en pie la sospecha de que las actas hubieran podido levantarse con posterioridad a las elecciones. Las actas denunciaban detenciones en Chite, Talará y Murtas, intimidación y expulsión de los colegios de Laroles y Padul, o la presencia de individuos armados que impedían la labor de los interventores del Frente Popular en Cogollos de Guadix, Jerez del Marquesado y Valor. En Fonelas y La Peza se denunció la simulación de las elecciones y en Murtas la utilización de una jarra de cristal como urna improvisada. En Orce, los interventores de izquierda se negaron a firmar el acta de votación porque consideraban que los resultados no eran los reales. En Motril se denunció que en 2 colegios se impidió la labor de los notarios, mientras que en otro colegio electoral un elector que no era miembro de la mesa alargaba las papeletas de los votantes al presidente. Tras el relato, Jiménez Fernández insistió en la falta de argumentos sólidos que aconsejara la anulación total del proceso, alegando escaso rigor en las protestas y la falta de ilegalidades flagrantes que afectaran directamente al acto de la votación. En las mesas donde se denunciaron irregularidades, los conservadores habían obtenido 8.385 votos sobre el Frente Popular. Una cifra que en una votación ajustada podía haber variado el reparto de escaños. Sin embargo, en el caso de Granada, la distancia entre el diputado menos votado de los conservadores, el tradicionalista Arauz de Robles, y el primer derrotado de las izquierdas, Ricardo Corromoncho, de Unión Republicana, alcanzaba las 47.824 papeletas, aun dando por buenas las actas notariales inválidas y la admisión de todas las irregularidades. Jiménez Fernández estaba en lo cierto al señalar que no había base para anular las elecciones. Política, el medio periodístico de izquierda republicana, reconocía el 26 de marzo que 40 días después de las votaciones los candidatos de izquierda no habían probado que el supuesto fraude fuera más allá de esas mesas. Tras el debate suscitado, la comisión aprobaba todas las actas provinciales salvo las de Cuenca y Granada, cuyo dictamen se elevaría al Pleno del Congreso con la propuesta de anular las elecciones en toda la circunscripción de Granada. El martes 31 de marzo se inició en el Congreso de los Diputados el debate sobre la anulación de elecciones en Granada.
Se esperaba una sesión tensa y el tenor de su desarrollo respondió a las expectativas. En el debate participaron más de una decena de diputados. El socialista Fernando de los Ríos recordó que el ambiente electoral no había sido el idóneo, teniendo en cuenta el armamento requisado en toda la provincia el día anterior a la jornada electoral: 137 armas blancas, 3.725 armas cortas de fuego, 1.100 rifles y carabinas, 5.563 escopetas, total 10.435 armas, de ellas solo 137 blancas. Las demás, 10.298 de fuego. Añadió que en el expediente abierto se había incluido lo ocurrido en Gor el día de las elecciones, algunos municipios de los montes, pueblos absolutamente de jornaleros, pueblos devotos de nuestra causa, pueblos como La Borcillas, que era un modelo de la organización obrera, donde habíamos obtenido casi todo el censo en el año 33, nadie ni en otros pueblos. De los Ríos aseveró que las irregularidades probadas mediante actas notariales afectaban a 90.954 electores, por lo que era imprescindible la anulación de las elecciones. El exministro de la CEDA, Manuel Jiménez Fernández, se ratificó en los argumentos esgrimidos en la Comisión de Actas y denunció el doble rasero empleado por la Comisión a la hora de establecer los criterios para valorar lo ocurrido en Cáceres y en Granada, criterios que desde su punto de vista habían favorecido siempre la tesis del Frente Popular. Los diputados de Acción Popular, Renovación Española y los tradicionalistas fueron abandonando el salón de plenos tras mostrar en la tribuna su rechazo a la anulación, todo ello en medio de un gran revuelo. La votación no deparó ninguna sorpresa, máxime cuando los diputados de la CEDA habían ido abandonando el hemiciclo. El Congreso decidió la anulación de los comicios en Granada y Cuenca, instando al Ministerio de la Gobernación la convocatoria de nuevas elecciones en ambas provincias para el domingo 3 de mayo. Punto 7. La implantación de Falange en Granada. Ramiro Ledesma Ramos había fundado en 1931 las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, con unos planteamientos basados en la violencia. El esfuerzo realizado para crear un partido de corte fascista fue un fracaso, ya que apenas logró atraer un puñado de miembros. En 1933 tuvo lugar el acto de fundación de un nuevo partido de ideología fascista, Falange Española, auspiciado por José Antonio Primo de Rivera. Al acto acudieron Ledesma y Onésimo Redondo. Tampoco tuvo el éxito esperado. Ledesma y Primo de Rivera se ven obligados a acercar posturas. El acercamiento cristalizó en febrero del 34 con la fundación de Falange Española de las Jons, que estaría dirigido por sus tres principales figuras: José Antonio Primo de Rivera, Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos. El nuevo partido asumió la bandera rojinegra de las Jons y el escudo con el yugo y de las flechas de los Reyes Católicos. En octubre del 32, un reducido grupo de jóvenes granadinos había establecido contacto con el líder de las Jons, Ramiro Ledesma Ramos, a través del estudiante de Derecho José Gutiérrez Ortega, quien promovió la organización de las diversas cédulas estudiantiles en la Universidad de Granada, las Jons de Granada, y junto con las de Santiago de Compostela, Valencia y Valladolid, se convirtieron en los grandes pilares de la organización en el ámbito universitario. A finales de 1933, como premio a su trabajo, Gutiérrez Ortega se incorpora al Consejo Nacional de las Jons. La integración de las Jons en el nuevo partido de José Antonio Primo de Rivera posibilita su rápido crecimiento en Granada, teniendo que afrontar tensiones internas por la presencia cada vez mayor de afiliados procedentes de la derecha conservadora. En noviembre del 34, Falange comienza su actividad oficial en Granada, estableciendo su sede en la calle Cardenal Mendoza 9. En marzo del 36, el gobierno de Azaña lleva a cabo una campaña de registros domiciliarios y detenciones de los falangistas más conocidos. Días más tarde, aquí hay una nota que dice: el defensor de Granada, jueves 19 de marzo del 36, NU 30.491, página 4. Días más tarde, la sede de Falange en Granada fue incendiada. A finales de abril del 36, los granadinos José Díaz Pía y José Rosales Camacho visitaron a Primo de Rivera, que se encontraba preso en la cárcel Modelo. Este le dio instrucciones acerca del modo de organizar la Falange en la provincia. A finales de mayo llega a Granada José Luis Arrese, arquitecto de profesión y hombre clave de la organización, que se encarga de apadrinar la primera directiva de la organización en Granada.
La jefatura provincial recayó en el médico Antonio Robles Jiménez, mientras que el comandante Valdés Guzmán sería el jefe de milicias. A Luis Gerardo Afán de Rivera se le encomendó la secretaría provincial y Antonio Rosales Camacho desempeñó las tareas de tesorero. Otros miembros de la dirección provincial fueron José Díaz Pía, Julio Alguacil González y Pilar Moliné, jefa de la sección femenina. Falange Española fundaría el periódico Patria, órgano de expresión del partido en la provincia granadina. Falange Española fue creciendo desde su fundación, aunque el número de militantes en 1936 seguía siendo muy pequeño comparado con la pujanza de los grandes partidos. Stanley Pine afirma que en toda España la cifra total de seguidores del partido alcanzaba los 25.000. Sin embargo, el número de militantes que le otorga a Granada, 200, nos parece escaso. Arrarás y Ribaren afirma que cuando Arrés se volvió a Granada a finales de junio, con instrucciones concretas para la organización, llevó a cabo una intensa campaña de afiliaciones, alcanzando las 575 y extendiendo el partido a la provincia hasta el punto que la nueva formación estaba presente en el mes de julio en más de 70 municipios. La capital se organizó en 3 sectores. Al frente de cada uno de ellos se situaron Enrique de Iturriaga, Cecilio Cirre y José Rosales. En Guadix, Motril o Baza se superaron rápidamente los 200 afiliaciones. Implantada la organización en las cabeceras comarcales, sus dirigentes locales se encargaron de extenderla llegando a las comarcas de Huesca, Raloja, Alpujarra, Montes y El Temple. Los adversarios de la Falange decían que era un partido de señoritos, sin embargo predominaban los estudiantes, a pesar de que una ley promulgada en el 34 prohibía a estudiantes pertenecer oficialmente a partidos políticos. Los afiliados de Falange se hacen notar en los cafés, en las plazas e incluso en los tajos. Su presencia despertaba inquietud y provocaba enfrentamientos con grupos izquierdistas. En Guadix, sus afiliados se reunían en el café mercantil situado en la Plaza de la Constitución. En los primeros días de marzo, cuando se encontraban reunidos Antonio Ruiz Martínez, Juan y Antonio Fajardo García, José Ruiz alias El Largo, Loreto Ruiz Martínez, Luis López Rodríguez y los hermanos Joaquín y Manuel Candelas, irrumpió un grupo de anarquistas encabezado por Francisco García Sola, alias Parapeto, lanzando mueras al fascismo e invitándoles a resolver las diferencias en la calle. Este conato fue abortado por las fuerzas de orden público. Unos y otros reconocieron que iban armados. Si bien a la hora de defenderse alegaron que la provocación había partido de los contrarios, transcurridos unos días, el izquierdista Francisco García propinó una paliza a Joaquín Candelas, obligándole a que dijera salud, levantando el puño, advirtiéndole que mataría a todos los que participaron en la pelea del mercantil en cuanto tuviera ocasión. La llegada a Granada de Ernesto Vega de la Iglesia, nuevo gobernador civil y correligionario de Martínez Barrios, limitó la actividad de Falange Española. Venía con la misión de restablecer el orden, acabando con las agresiones callejeras y con la creciente presencia fascista. Fruto de este mandato serán los encarcelamientos de militantes falangistas, a quienes se les intervino gran cantidad de armamento. Tras los sucesos de marzo, más de 300 falangistas estaban presos en Granada y 32 en Guadix. Por esta razón, semanas antes del alzamiento, Falange aún estaba en proceso de reorganización. No obstante, disponía de unas bases muy jóvenes y muy activas que procedían mayoritariamente de las Jons. Algunos autores afirman que las bases del partido defendían la violencia como desenlace inevitable de aquel periodo de tiranía de arriba a abajo que España padece. Pine señala con acierto que en España se dio la paradoja que hasta el verano del 36 el antifascismo era mucho más fuerte que el fascismo. El antifascismo se convirtió en una fuerza cada vez más importante desde 1933 y también en un argumento para lograr la unidad de la izquierda y un pretexto para cualquier acción externa y violenta, sobre todo para las insurrecciones revolucionarias de 1933 y 1934. Recordemos que Falange solo obtuvo el 0,7% del voto popular en las elecciones de febrero. En definitiva, la gran preocupación de la izquierda no era el fascismo per se, sino el poder de la derecha en general. Punto 8. Violencia de marzo. El mes de marzo será especialmente violento en la provincia, en particular entre los días 8 y 10. Algunos autores señalan que el detonante fue la provocación de un grupo de falangistas que increparon a manifestantes que salían del mitin de los Cármenes. Al día siguiente se produjeron enfrentamientos y tiroteos en la plaza del Campillo que se salda con 12 heridos. En la noche del 9 de marzo, el Frente Popular convocó una huelga general de 24 horas.
La tensión acumulada se desbordó durante la madrugada. Se intentó incendiar los domicilios del duque de Gor, del industrial Joaquín Mochón y del concejal de Acción Popular Morenilla Blanes. El Teatro Isabel la Católica, el Café Colón, el Café Royal y el periódico Ideal fueron, aquí está mal puesto esto, fueron pasto de las llamas. En el Albaicín ardieron las iglesias del Salvador, San Cristóbal, San Gregorio Bajo y el convento de San Gregorio Alto. También fueron asaltadas las sedes de Acción Obrerista y de Acción Popular. Los sucesos de Granada se propagaron en Iznayoz, Guadalhortuna, Pinos Puente, Alfácar, Biznar, Loja, Huétor, Tájar, Tocón, Alomarles, Montefrío, Motril, Lanteira, Cádiz, Baza, Jerez del Marquesado y Guadix. El 12 de marzo a las 5 de la tarde, un grupo de izquierdistas incendia en la farmacia de Ruiz, la botica de Paco situada en la Plaza de la Constitución de Guadix. El incendio se propagó rápidamente a los edificios colindantes, por lo que ardieron también el juzgado de instrucción, donde estaba situado el famoso balcón de los corregidores con su archivo, el café mercantil y el domicilio del abogado Torcuato García Ferrer. El bloque de izquierdas condenó los sucesos, que se saldaron con 200 derechistas detenidos en la provincia. Los centros de Falange fueron clausurados, sus dirigentes puestos a disposición del juzgado. El gobierno civil llevó a cabo la incautación de más de 10.000 armas en toda la provincia. Tarea encomendada al comandante Burillo de la Guardia de Asalto, desplazado desde Madrid para estas tareas. El gobierno cesó el 21 de marzo al gobernador civil Aurelio Matilla y el comandante militar Álvarez Arenas. Según Macarrovera, el gobernador había caído en la irresponsabilidad de dar volantes de auxiliares de su autoridad a las milicias socialistas y a los anarquistas, que en los días siguientes se dedicaron a registrar viviendas de simpatizantes de la derecha. El Estado quedó así vacío de contenido en el beneficio de los grupos de izquierda que habían convocado la huelga, dejando en mal lugar al PSOE y a los republicanos, que la habían condenado y además representaban la legalidad, ya que sus partidos tenían la mayoría en las Cortes. Los grupos políticos del Frente Popular en el Ayuntamiento granadino achacaron estas acciones violentas a la provocación de los grupos parafascistas, que gozaban de impunidad. También la indisciplina de algunos jefes y mandos intermedios de las fuerzas de seguridad y a las medidas poco contundentes del gobernador civil Aurelio Matilla, cuyos titubeos provocaron que las fuerzas de orden público actuaran tarde. Como afirma el profesor Macarrovera, las dudas socialistas entre justificar los desmanes, no repudiarlos o exculpar a sus organizaciones para echar la culpa a los provocadores recordaban aquellos otros del 31 y el 32 en los que la mitificación de un sujeto ideal, el pueblo disolvió en la abstracción la responsabilidad de la violencia, mientras que a los supuestos provocadores no se les conoce ningún tipo de acción violenta digna de ser reseñada. Los provocados desplegaron todo su repertorio durante los días 9 y 10 de marzo, tomando las calles de Granada, asaltando e incendiando edificios públicos, iglesias, cafés, comercios, viviendas particulares, las sedes de Acción Popular y la Acción Obrerista y el periódico Ideal. Punto 9. La repetición de las elecciones en Granada. Anulados los resultados en Cuenca y Granada, el gobierno convoca nuevas elecciones para el 3 de mayo en primera vuelta y el 17 para la segunda. Al tratarse de nueva elección se podían rehacer las candidaturas. Si las elecciones de febrero estuvieron marcadas por el clima de tensión que se vivió en el conjunto de España, la repetición del proceso electoral en la provincia de Granada llegará en un momento en el que la crispación alcanzará límites preocupantes. En esta ocasión los socialistas lograron introducir un representante más en las listas del Frente Popular, pasando de 6 a 7 en detrimento de Unión Republicana. En la candidatura aparecieron dos nombres nuevos: Nicolás Jiménez, recién salido de la cárcel, en lugar de Francisco del Toro, y Aurelio Almagro. La seguridad de un triunfo aplastante hizo que se presentaran otros dos candidatos socialistas por las minorías, el presidente de UGT, Anastasio de Gracia Villarrubia, y Francisco de Toro, que se había caído de las listas en detrimento de Nicolás Jiménez. Gil Robles cuenta en sus memorias que el 25 de abril Acción Popular anunciaba su intención de concurrir junto a Falange en las elecciones, bajo la denominación del Frente Nacional.
Tras una serie de negociaciones respaldadas por el propio Gil-Robles, se configuró una candidatura integrada por los cedistas Ramón Ruiz Alonso, Francisco Herrera Oria, Julio Moreno Dávila, José María Pérez de la Borda y Avelino Parrondo, junto con los falangistas Raimundo Fernández Cuesta, Manuel Valdés Larrañaga, Julio Ruiz de Alda y Augusto Borrado Herrero. El simple anuncio de esta candidatura exacerbó las iras de las izquierdas e incrementó la polarización política existente. El Frente Nacional apenas tuvo eco en la prensa provincial, ya que el periódico Ideal seguía cerrado tras el incendio sufrido en marzo. El Frente Popular intentó negociar con la CEDA para que no incluyera a Ramón Ruiz Alonso. A cambio les garantizaban los 3 puestos de las minorías. La propuesta fue rechazada. El mismo Gil-Robles afirma que la campaña electoral se inició en un clima de auténtico terror. Si la campaña de febrero estuvo plagada de amenazas y coacciones por parte de la derecha, en esta ocasión las milicias socialistas y comunistas impusieron su ley en la calle, exhibiendo armas, cacheando y atacando físicamente a los contrarios, incluso deteniéndolos y encarcelándolos, sin que las autoridades hicieran nada por impedirlo. La inoperancia de las autoridades locales provocó la reacción del exministro Manuel Jiménez Fernández, que calificó de escarnio y atropello las elecciones de Granada, hasta el punto que dejaban en una mera anécdota las denuncias de febrero. Algunas voces autorizadas aconsejaron a los candidatos derechistas que se retirasen, ya que el gobierno civil no podía garantizar la vida de los integrantes de la candidatura. Los candidatos de la CEDA sufrieron agresiones en Cúllar, Diezma, Baza y Guadix. En estas condiciones, afirmaría Gil-Robles, no quedaba otro camino que la retirada. El anuncio lo hicieron mediante un manifiesto que también fue censurado. Aquí pone como nota Gil Bracero los precedentes de una guerra en la primavera del 36 en Granada, en la Guerra Civil en Andalucía Oriental, 36 al 39. Dice, el Frente Popular obtuvo los 13 escaños en litigio. Fueron elegidos 9 candidatos socialistas, 2 de la izquierda republicana, 1 de la Unión Republicana y otro del Partido Comunista. Ernesto Jiménez Fernández con 182.216 votos y Fernando de los Ríos, que consiguió 181.401 sufragios, fueron los candidatos más votados del Frente Popular. El monárquico Pascual Nácher y Vilar obtuvo 660 votos, mientras que Ramón Ruiz Alonso y Julio Moreno Dávila alcanzaron en toda la provincia 63 y 53 votos respectivamente. Este resultado indica que las elecciones de mayo, lejos de solventar las irregularidades detectadas en febrero, las aumentó y consagró. Si su repetición tenía como objeto preservar la limpieza del proceso electoral, estos resultados eran totalmente contrarios a los que se perseguía. La derecha nacional denunció en el Parlamento las irregularidades y coacciones sufridas durante la campaña y la jornada electoral. Sin embargo, fueron rechazadas por la mayoría frente populista de las Cortes. Esta actitud pone de manifiesto la existencia de 2 varas de medir a la hora de dilucidar cuestiones similares. Cuando los resultados fueron adversos a los intereses electorales del Frente Popular, como ocurrió en febrero, las Cortes decidieron la repetición de las elecciones. Sin embargo, en esta ocasión, con unos resultados aún más increíbles, estos se validan sin rubor. El 22 de mayo, el Congreso de los Diputados rechazó por abrumadora mayoría la anulación de las elecciones en Granada, a pesar de los resultados inverosímiles que se dieron y de ser conscientes los diputados que estos comicios parciales no se habían celebrado en unas mínimas condiciones democráticas para que los electores pudieran expresar libremente su voluntad. Como afirma Álvarez de Tardío y Villagarcía en su prolijo e interesante estudio general sobre los comicios, las violentas elecciones celebradas en Granada y en Cuenca a comienzos de mayo, organizadas por el gobierno de Azaña y con la activa participación de Prieto, certificaron hasta qué punto las autoridades del Frente Popular no estaban dispuestos a tratar a las oposiciones como adversarios legítimos. Es más, las autoridades provinciales permitieron sin reparos el descarrilamiento de la candidatura derechista de Granada, asegurando que el Frente Popular obtuviera todos y cada uno de los escaños en juego, permitiendo las acciones violentas necesarias para ello. Al hilo de estos acontecimientos, cabe
plantearse lo siguiente: ¿qué había ocurrido en la provincia de Granada para que en poco más de 2 meses la situación diera un giro de 180 grados? ¿Por qué la izquierda, que llevó al Congreso de los Diputados las agresiones y coacciones sufridas en febrero, en esta ocasión 3 meses más tarde, adoptó una actitud contraria? ¿A qué obedece la pasividad de las autoridades, tanto en febrero como en mayo, a la hora de garantizar en las urnas la voluntad de los electores? La República empieza a verse desbordada por uno y otro lado. Pierde su capacidad de decisión. Su autoridad es puesta en entredicho y, lo que es más grave, esta autoridad ya no la va a poder recuperar. Punto 10. Los sindicatos se adueñan de la situación. En ningún momento de la Segunda República hubo tanta necesidad de un gobierno fuerte y decidido como en la primavera del 36. El Frente Popular hacía aguas. Por todas partes los conspiradores militares planeaban el derrocamiento del régimen. Jóvenes activistas de la derecha y de la izquierda se enfrentaban en la calle. Aumentaba el paro forzoso y las reformas sociales suscitaban una resistencia tenaz de los latifundistas. En mayo, junio y julio la situación se descontroló en Andalucía. Llegó a tales extremos que el propio órgano de prensa de la CNT pidió que se redujeran las huelgas y no se reclamaran en ellas condiciones desorbitadas. Indalecio Prieto advirtió una vez más en julio que tanta huelga podía empujar a la pequeña burguesía al fascismo, máxime cuando la mayoría de ella se venía convocando en algunos casos por motivos más que anecdóticos. Según el estudio realizado por Alarcón Caballero cerca de la distribución de huelgas en el primer semestre del 36, de las 20 que se convocan en la provincia, 6 se desarrollan en la ciudad de Granada, 4 en Guadix, Granada, Guadix, Alquife, Pinos Puente y Motril son los municipios más conflictivos. Cualquier motivo, por nimio que fuese, era suficiente para provocar un conflicto laboral. La capacidad de arbitraje de las autoridades era inversamente proporcional a las directrices de sindicatos y asociaciones obreras deseosas de impulsar un conflicto laboral. La huelga más importante convocada en Granada fue la que derivó en los graves sucesos del 10 de marzo. Para dicho día, los sindicatos convocaron una huelga general que fue seguida masivamente, provocando los incendios y asaltos de domicilios, organismos, comercios y locales públicos comentados anteriormente. La huelga se mantuvo hasta el 12 de marzo a consecuencia de los sucesos del día 10. Más de 300 personas fueron detenidas, especialmente militantes de Falange y monárquicos. El 30 de marzo dio comienzo la huelga de los harineros en Guadix, provocada por varios despidos en la fábrica de harinas Nuestra Señora de las Mercedes. Finalmente los obreros afectados fueron readmitidos. El 1 de abril, la Alianza Obrera de la ciudad, que integraba a todas las organizaciones, convocó una huelga general en protesta por el incumplimiento de la legislación social y por la crisis de trabajo que padecían los trabajadores y jornaleros de Guadix. Su seguimiento fue masivo. Finalmente, los días 17 y 18 de mayo se convocan 2 huelgas de ferroviarios por despido de varios trabajadores que también serán readmitidos. A partir de marzo, el gobierno civil se centró en la requisa de armas, en intensificar las tareas de seguimiento y vigilancia, en detener a los que perturbasen el orden público, en la vigilancia de edificios. Para ello, el gobernador civil de la provincia recabó la ayuda de los alcaldes, recordándoles además la necesaria coordinación con los comandantes de puesto de la Guardia Civil. Sin embargo, los alborotos y alteraciones del orden público se incrementaron a partir del mes de mayo, enfrentándose manifestantes y Guardia Civil. En Alomartes se intenta incendiar la iglesia y el presentarse a la Guardia Civil, estos fueron atacados por izquierdistas. Tras el tiroteo resultó muerto un anarquista y herido otro. También se produjeron alteraciones graves en la Puebla de Don Fabrique, donde campesinos y jornaleros se enfrentan a la Guardia Civil el 21 de mayo del 36. La situación se saldó con la muerte del guardia José María Leones. Han resultado heridos 8 manifestantes, entre ellos un guardia municipal. En Baza también fue atacado un guardia, aunque este disparó a sus agresores matando a 2 personas e hiriendo a otra. Los conflictos no cesan. La huelga de los empleados de limpieza de Granada convoca del 18 de abril para reivindicar aumento de sueldo, y la reducción de la jornada laboral de 12 a 8 horas se mantenía sine die. Este conflicto se solapó además con la huelga de los dependientes de ultramarinos, que dio comienzo el 5 de junio y la de Artes Blancas el día 7. Este último conflicto se extendió hasta el 13 de junio. En Alquife, los despidos de mineros en huelgas y el desacuerdo a la hora de firmar las bases de trabajo provocó el encierro de los mineros en el interior de los pozos. Una comisión, acompañados del diputado Nicolás Martín, se reunió en el gobierno civil, que había declarado ilegal la huelga, para buscar una salida al conflicto. Al no haber acuerdo, se decide trasladar todo el explosivo de la mina del Cerro al local de los pozos para evitar sabotaje.
Ante el agravamiento del conflicto, la compañía explotadora decidió cerrar las minas, los talleres y demás dependencias. El mundo agrario fue también un hervidero de problemas, a menudo violentos, entre marzo y julio del 36, las tensas relaciones entre patronos y jornaleros, la ocupación de tierras, los trabajos al tope, la discriminación en el trabajo, la aplicación de los jurados mixtos, a los que UGT se negó a volver mientras no se restablecieran condiciones del 1931, o lo que es igual, que estuvieran bajo su control y se suprimiera la presencia de jueces y fiscales, son problemas cotidianos que marcarán la vida de los municipios rurales de Granada. En Guadix, el fracaso para negociar las bases de trabajo entre propietarios y jornaleros originó la llegada de una compañía de guardias de asalto, que provocó la airada reacción de los sindicatos y partidos de izquierdas. La escalada de tensión que vivió la ciudad y el descontento reinante motivaron la dimisión del alcalde, que fue sustituido de forma interina por Jesús Vergara García, quien a su vez delegó la alcaldía en Manuel Rebelle. La tensión en el campo no dejó de aumentar conforme se acercan las elecciones del 3 de mayo. Las sociedades obreras de la UGT se lanzan a la ofensiva, ocupan tierras, organizan huelgas y se coacciona a los propietarios. Esta radicalización motivó que el propio Fernando de los Ríos, en el mitin del 1 de mayo, reclamara disciplina, sensatez, sacrificios a los suyos y que no se pidieran imposibles al Frente Popular, ya que si perdemos la actual coyuntura por razones de impaciencia, lo que venga no será igual a lo de antes, será la España sañuda y cruel que durante siglos hemos presenciado en el poder. La victoria electoral del 3 de mayo, especialmente por la manera en que se produjo, fue recibida como una victoria social de los trabajadores, provocando una radicalización del discurso del obrerismo y en las acciones del campesinado. Conforme avanzan los meses, el campesino reivindica con mayor fuerza una aceleración de la reforma agraria y la inmediata ocupación de tierras por parte de las sociedades obreras, legalmente constituidas para gestionar los arrendamientos colectivos. En Andalucía, las ocupaciones de tierras y la realización de trabajos impuestos por los campesinos a los propietarios, lo único que consiguió fue deteriorar la situación. Se recurría de forma insistente al trabajo al tope y se forzaba hasta el extremo el desacuerdo entre patronos y obreros. Había demasiada impaciencia e inquietud para que se pusiera en marcha el programa del Frente Popular. Algunas sociedades obreras incluso se permitieron la libertad de señalar las fincas que a su entender estaban mal labradas y que eran susceptibles de incautación por parte del Instituto de Reforma Agraria. Durante la huelga general campesina de junio, en Villanueva de las Torres, los comunistas exigen al alcalde la entrega del poder a los obreros. La Guardia Civil fue atacada y en el tiroteo resultaron heridos el alcalde, el secretario del ayuntamiento y un guardia civil. Los conflictos eran constantes en toda la provincia. 14 comisiones de labradores expresaron al gobernador civil su preocupación y temor por la situación que se vivía en sus respectivas localidades, por el enfrentamiento total entre patronos y campesinos para acordar las bases de trabajo de la siega. Los patronos consideraban excesivas las pretensiones de los jornaleros. En este sentido, el Sindicato Católico Agrario de Purullena realizó un estudio, quizá algo exagerado, sobre los rendimientos netos que producía una fanega de trigo en el año 36. Según sus estimaciones, los gastos superaban el producto de la venta del cereal. Labradores de Diezma, Alamedilla y Pedro Martínez denunciaron las presiones recibidas por parte de los alcaldes y dirigentes de las sociedades obreras socialistas para que firmasen contratos de trabajo con segadores, peones de era, que les obligaban a garantizar 72 días de trabajo a los segadores y 70 a los peones, sin tener en cuenta las necesidades de cada propiedad ni la capacidad económica de cada patrono. Como el acuerdo no llegaba y mientras se aprobaba oficialmente las bases de trabajo, los patronos ofrecieron pagar los jornales de siega a 5 pesetas. Las expectativas de una buena cosecha posibilitó que en municipios como Aldeire se pagara el jornal a 8,50 pesetas. Donde no hubo acuerdo, se buscaron otras soluciones. Algunos propietarios contrataron segadores procedentes de la provincia de Almería, extremo que prohibía la legislación, provocando la intervención de la Guardia de Asalto y deteniendo a los responsables. Sirva como botón de ejemplo que el censo obrero de Guadix aumentó un 20% antes de iniciarse las tareas de siega, el empadronarse en la ciudad un importante número de segadores procedentes de Almería, requisito previo para inscribirse en la bolsa de trabajo. En algunos municipios estas prácticas eran rechazadas ya que perjudicaban a los obreros de la zona.
Punto 11. Los días previos al alzamiento. Toda la primavera y las primeras semanas del verano estuvieron salpicadas de conflictos, huelgas, relámpago de la CNT, tiroteos entre socialistas y falangistas en Madrid, una iglesia quemada de vez en cuando por la FAI. Este era el parte diario. En el campo los jornaleros y los pequeños campesinos demandaban tierras. Los yunteros se lanzaron a la calle. Ocuparon por la fuerza las parcelas que no estaban cultivadas pertenecientes a grandes propietarios. El gobierno se vio obligado a aceptar los hechos consumados. Todos estos acontecimientos, en opinión de Brennan, aunque no eran muy importantes en sí mismos, proporcionaban un buen telón de fondo para el drama que se estaba representando detrás de la escena. Todo el mundo sabía que los oficiales del ejército estaban preparando un alzamiento, que la guerra civil era inminente. El gobierno no podía ser más débil. Baste con repasar la célebre enumeración de afrentas denunciadas por Gil Robles en las Cortes durante los meses de junio y julio. Cientos de personas heridas y muertas violentamente, más de un centenar de templos incendiados y destruidos, clausura de escuelas católicas, multas, agresiones, amenazas, malos tratos y expulsiones de sacerdotes y religiosos, invasiones y confiscaciones de propiedades, amén de un sinfín de alborotos, huelgas generales y parciales, atracos, explosiones de bombas, etc., sin que el gobierno republicano pudiera o quisiera impedirlo. En julio llegaba a Granada César Torres Martínez, el tercer gobernador civil en poco más de 6 meses. Aurelio Matilla García del Barrio había permanecido en el cargo desde el 22 de febrero del 36 al 19 de marzo, fecha en la que fue cesado tras los violentos sucesos de Granada y Guadix. Le sustituyó Ernesto Vega de la Iglesia Mantea, nombrado el 19 de marzo y cesado el 24 de junio. Ambos pertenecían a la Unión Republicana. El nuevo inquilino de la calle Duquesa era amigo personal del jefe del gobierno Santiago Casares Quiroga y había desempeñado el cargo de gobernador civil en Jaén, Almería y Ávila. A Torres Martínez le correspondió hacer frente al alzamiento militar. El asesinato de Calvo Sotelo provocó un gran impacto en España. La izquierda piensa en la huelga revolucionaria, otros esperan un estallido militar. La confusión y el malestar era la nota dominante. Para el día 20 de julio se había programado una huelga general. Mientras proliferaban los disturbios por doquier, la suerte de la República estaba echada. Bien, aquí lo dejo ya, porque ya empieza el alzamiento y ya llevamos 1 hora y pico. Lo dejo aquí.